gobierno de Mauricio Macri, que acaba de asumir, no deja de darnos noticias todos los días. Estoy sentada con Mario Cimadevilla. Probablemente muchos de ustedes están acostumbrados a vernos en entrevistas, a hablar del Consejo de la Magistratura, de su tarea legislativa, pero ahora pasa de la órbita del Senado al Poder Ejecutivo, a una secretaría que parecería ser, por lo menos por la intención y por la impronta que le pone el ministro de Justicia, Germán Garabano, clave de acá al futuro, que tiene un nombre larguísimo, pero que básicamente se va a ocupar de la investigación nada más y nada menos que del atentado a la AMIA y de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Bueno, muchas gracias por estar acá, y lo primero que preguntaba también fuera de cámara era ¿cómo te ofrecen este cargo y por qué lo aceptaste? A ver, el cargo me lo ofrece el ministro de Justicia, Germán Garabano. En la conversación me dice que tiene el Poder Ejecutivo la intención de crear esta Secretaría de Estado, que tendría por finalidad no investigar, porque la investigación la van a hacer los jueces y los fiscales, pero sí coordinar esfuerzos, hacer aportes para que la investigación pueda llegar a feliz término y haya sentencia que nos permita conocer qué es lo que pasó en ambos casos. Que el presidente había pensado que yo podría llevar adelante esta responsabilidad, y realmente el desafío es interesante. Estamos hablando de colaborar en el esclarecimiento, creo, de las dos causas más emblemáticas que tiene la justicia argentina, ¿no? Hablamos del atentado y de la muerte de Nisman. Aún muerte dudosa, sí sigue estando caratulada casi un año después, ¿no? Bueno, la sociedad necesita saber qué ha pasado en ese terrible atentado que le costó la vida a más de 80 argentinos, porque el Estado agraviado es el Estado argentino, más allá de la religión que profesen quienes estaban allí. Lleva más de 20 años de investigación y aún no hay sentencia. Conversamos con el ministro. Yo creo que en la causa AMIA se puede avanzar luego de la inconstitucionalidad del memorándum que se firmó con Irán. Probablemente tengamos que avanzar en alguna reforma legislativa, y creo que con algunos elementos que podamos aportar a la justicia puede haber sentencia que por lo menos le diga a la sociedad: estos son los responsables de lo que ocurrió hace 21 años, ¿no? Pero a ver si me ayudas a entender lo siguiente, porque esto es lo que generó cierta confusión. Por un lado está, digamos, la UFI AMIA, que es donde estaba Alberto Nisman. Claro. Después de fallecido hubo 4 fiscales, ahora hay 3 porque uno se fue al Chaco, no terminaron de explicar muy bien, digamos, las razones, pero hay 3 fiscales que están al frente de esa unidad. Eso es el Ministerio Público, eso es la Procuración. ¿Cuál es el sentido de tener una secretaría en el ámbito del Ministerio de Justicia? Retrocedamos un poco más atrás. A ver. Luego del atentado, por convenios que tiene firmado la Argentina y por pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió que se abocara el gobierno al esclarecimiento de este tema, el doctor de la Rúa, como presidente, firma un decreto donde crea esta unidad de investigación. Esta unidad de investigación estuvo funcionando hasta que llega Kirchner al poder. Cuando llega Kirchner al poder, deroga este decreto del doctor de la Rúa y él crea dentro de la Procuración una unidad de investigación, que es donde estaba a cargo Nisman. ¿Y qué pasaba con la que estaba en el Poder Ejecutivo? No, quedó todo dentro de la Procuración. No estaba más. Quedó dentro de la Procuración. Sí. La idea ahora es, desde el Poder Ejecutivo, sí, crear este organismo sí, que ayude a quienes están investigando. Y yo creo que es una medida positiva. ¿Por qué te digo que es una medida positiva? ¿Pero que ayude cómo? De muchas maneras. A ver. Por ejemplo, todos los que son auxiliares de la justicia, fuerzas de seguridad, gendarmería, prefectura, la CIDE, dependen del Poder Ejecutivo. Es decir, coordinando el esfuerzo de, por ejemplo, estos auxiliares de la justicia, evitando de que estos auxiliares de la justicia, en vez de embarrar la cancha, aporten elementos para el esclarecimiento, yo creo que se puede ayudar. Convengamos que el poder político en la Argentina, hasta el 10 de diciembre, mucho interés en averiguar lo que había pasado en la AMIA y lo que había pasado con Irán no tenían, ¿no? Bueno, evidentemente no, porque hay un juicio por encubrimiento. Además, o sea, creo que el Poder Ejecutivo desde este punto de vista puede hacer muchos aportes. Queremos modificar el Código de Procedimientos, mandar un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que los juicios puedan hacerse aun cuando los imputados no se presenten, que es el caso concreto de la AMIA, donde hay creo que 7 u 8 personas imputadas, el juicio está paralizado, las víctimas tienen derecho a que el juicio se termine, y esta figura
de poder condenar en ausencia, pensamos que no viola ninguna garantía de tipo constitucional y que podría ser la apropiada para que haya sentencia. ¿Sería una de las herramientas legislativas que van a usar? Ah, bueno. A ver, yo no sé si absolverán a los imputados o los condenarán, pero que haya Pero tener sentencia. la posibilidad de juicio en ausencia. Exactamente. Esta es una figura que la Corte ha aceptado. A ver, cuando hay pedidos de extradiciones, acá hubo pedidos de extradiciones que trató la Corte, por ejemplo el caso Priebke, un oficial alemán responsable de los fusilamientos de italianos en las fosas ardeatinas durante la Segunda Guerra Mundial, que vivía en Bariloche, fue juzgado y condenado en Italia. Y vino el pedido de extradición y la Corte lo concede. Y cuando la Corte analiza los pedidos de extradición que le hacen, una de las cosas que tiene que garantizar es que la persona que va a extraditar ha sido juzgado con todas las garantías de un debido proceso. Quiere decir, el caso Astiz, donde fue condenado Astiz en ausencia en Francia, es decir, es una figura que va a permitir avanzar en el juicio, y creo que la inconstitucionalidad que se ha decretado en este memorándum de entendimiento con Irán vuelve la competencia y la jurisdicción plena a los jueces argentinos. Porque este tratado, ¿de qué se trataba en definitiva? Los jueces argentinos delegaban su competencia y su jurisdicción en una comisión de la verdad, que obviamente nunca funcionó. En un interrogatorio que nunca iba a ser una nunca indagatoria, digamos. Irán lo único que quería con ese convenio era levantar las alertas rojas de algunas personas imputadas.